Esta semana una delegación de políticos y empresarios de Egipto estuvieron de visita en Chile, invitados por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Y cuál era su objetivo principal? Bueno, tratar de aprender del proceso de transición política en nuestro país y ver si hay algo que se pueda instalar en Egipto, todo esto tras la caída de Hosni Mubarak hace ya más de un año. Conversamos acá en CNN Chile con don Omar Abu H. Él es asistente adjunto del Ministerio de Relaciones Exteriores de Egipto. Señor Abu H., gracias por visitarnos en CNN Chile. Gracias por invitarme. Quisiera establecer algunos hechos antes de hacerle la primera pregunta. El viernes pasado vimos por televisión como en la Plaza Tahrir, una plaza muy simbólica en el Cairo, se produjo una manifestación masiva en contra del gobierno militar, porque la gente quiere que este régimen traspase el poder a los civiles, a la gente. ¿Cómo evalúa entonces la transición luego de la renuncia al poder de Hosni Mubarak? ¿Cree que ya se comenzó a desarrollar la transición políticamente hablando? ¿O cree que ese proceso va a partir solo después de que el gobierno militar entregue el poder a los civiles? Primero quisiera aclarar que no tenemos un gobierno militar, sino que uno de tecnócratas, y el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas está gobernando en nombre de la Presidencia de la República. La Plaza Tahrir es el símbolo de la revolución que comenzó el 25 de enero de 2011, y en ella no se ejerció violencia política, sino manifestaciones. Allí el pueblo egipcio se pudo expresar, pero como ocurre en todos los países que han vivido bajo una dictadura militar por tanto tiempo, la gente intenta dar a conocer lo que siente y se vuelve muy ansiosa para saber si finalmente el Consejo Supremo va a entregar el poder a un gobierno civil. Hay cierta desconfianza, pero eso me parece lógico, después de que la gente estuviera tanto tiempo privada de sus derechos políticos. Sin embargo, y gracias a Dios, no se trata de violencia política, sino de una expresión política de distintas percepciones que tenemos. Actualmente hay 19 partidos representados en el Congreso. Nuestras primeras elecciones democráticas para elegir a un nuevo Parlamento se llevaron a cabo a fines de 2011 y comienzos de 2012. Se eligieron las dos asambleas y posteriormente iniciamos el proceso para elegir un comité de 10 personas cuya función es comenzar a redactar una nueva constitución que refleje las ideas de la revolución y el futuro de Egipto. Y las elecciones presidenciales ya se fijaron para una fecha próxima. Tenemos varios candidatos, algunos de ellos ya están confirmados, otros no todavía, debido a temas legales, pero en general todo se está llevando a cabo según lo planificado por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Pero pareciera que la gente no está de acuerdo con cómo se está realizando el proceso de transición, porque al parecer esperaban una sucesión más rápida hacia la democracia luego de la renuncia de Hosni Mubarak. Sin embargo, ya ha transcurrido más de un año y las cosas no se están dando con la prontitud que la gente esperaba. ¿Cómo evalúa usted esta situación? No se puede cambiar todo de la noche a la mañana. No se puede tener un futuro esplendoroso en apenas unos meses. No se puede preparar todo en algunos meses. Necesitamos tiempo. Necesitamos preparar la nueva era. Los periodos de transición en todos los países que han debido enfrentar un cambio en su régimen político son siempre bastante prolongados. Tuvimos muchas reuniones con políticos chilenos que nos contaron que el periodo de transición aquí duró cerca de 10 años,
pero en Egipto estamos hablando de un año o un año y medio. Y según el cronograma, todo estaría listo a fines de junio para que podamos contar con un nuevo presidente a contar del 1 de julio. Ya tenemos un nuevo parlamento y estamos redactando una nueva constitución. Pienso entonces que nuestro proceso ha sido normal. La ansiedad de la gente es razonable, es lógica. Las grandes expectativas deberían apuntar más a sentir el éxito y a ser capaces de avanzar hacia un futuro mejor con nuestro país. ¿Y qué pueden aprender ustedes de la experiencia chilena? ¿O cómo pueden comparar las dos realidades, considerando que hay grandes diferencias entre lo que ocurre en Egipto y en Chile en estos momentos? Pero ¿cómo podría comparar las dos transiciones y qué podría rescatar del proceso chileno de transición? Hay ciertas circunstancias que ocurrieron en Chile y que son bastante parecidas a las que vemos actualmente en Egipto. Ustedes estaban gobernados por un régimen militar y nosotros también lo estuvimos durante los últimos 60 años. Nuestra idea es determinar cómo el gobierno chileno logró atravesar exitosamente este periodo de transición para luego establecer un régimen democrático real, que logró además muy buenos resultados económicos. Ese es nuestro principal objetivo, aprender de la experiencia chilena y ver cómo lo consiguieron. Esto también forma parte del diálogo entre países en vías de desarrollo, que es algo muy importante. Antes siempre mirábamos hacia el norte, hacia el occidente, pero también necesitamos mirar hacia otros países que comparten experiencias similares, que comparten los mismos principios quizás, y compartir con ellos su experiencia, la forma en que lograron avanzar hacia un futuro mejor. Se tiende a pensar que después de la llamada primavera árabe, la mayoría de los países tuvieron elecciones parlamentarias y emergió una figura que estaba suprimida bajo los regímenes militares o autoritarios, y me refiero a la visión más islámica de cómo gobernar políticamente un país. En el caso de Egipto hablo de los hermanos musulmanes. Hay grandes expectativas en todo el mundo respecto de qué va a pasar en toda la región luego de la renuncia de todos estos líderes, cuando la mayoría del parlamento, en el caso de Egipto, sea controlado por los hermanos musulmanes. ¿Qué opina al respecto? ¿Podemos pensar en un Egipto gobernado por la ley islámica en el futuro? ¿O esa es solo una apreciación que tenemos aquí en Latinoamérica? La gente eligió la democracia e iniciamos un nuevo régimen a través de elecciones democráticas. Estas elecciones llevaron a los hermanos musulmanes al Parlamento. Los hermanos musulmanes operan públicamente en la actualidad, en el marco de un partido político, el Partido Libertad y Justicia. Así que no podemos suponer que vayan a actuar como lo hicieron antes de la revolución. Antes trabajaban en la clandestinidad, pero ahora todo el mundo sabe lo que hacen. Puede que hasta ahora la gente no haya conocido otras fuerzas políticas. Tenían la idea de que estos grupos islámicos ya venían luchando por mucho tiempo contra el gobierno y gran parte de la sociedad egipcia no tuvo la oportunidad de tomar la decisión adecuada en el momento justo. Pero tenían a estas personas que conocían las leyes antes de la revolución, así que
los escogieron a ellos. Pero estamos en democracia y la democracia permitió que surgiera este grupo político. Así que ahora queremos trabajar en conjunto. Esa es la base para que podamos avanzar, trabajar juntos. Nadie por sí solo va a ser capaz de lograrlo. Nadie va a poder atravesar por sí solo este periodo de transición. Ahora surgió una nueva iniciativa en el Parlamento, creada por uno de nuestros políticos, para establecer un conjunto de principios para ponernos de acuerdo en cómo avanzar, impulsar nuestra economía, desarrollar la justicia social y ponernos de acuerdo para establecer un gran frente político y así trabajar unidos. Señor Abueich, muchas gracias por su tiempo y por visitarnos en CNN Chile. Y a ustedes, como siempre, obviamente los dejamos muy invitados a seguir informándose acá en las pantallas de CNN Chile.